Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un ejercicio en el cual teníamos un texto y de ese texto contamos el número de veces que aparece una palabra. Teníamos que hacer algunas operaciones sobre el texto para poder hacer el análisis estadístico de la aparición de las palabras. El objetivo de hoy es hacer algo similar, pero en este caso vamos a ver, vamos a crear un concepto que se llama el concepto de vecindario. Se utiliza en lo que son los grafos. Los grafos son un tipo de objeto matemático que muestra relaciones entre diferentes objetos. Entonces les voy a mostrar, utilizando la teoría de grafos y utilizando el concepto de vecindario, un análisis que se realiza con las palabras. Ese análisis es de cercanía de las palabras. O sea, cómo una palabra se relaciona con otra en un texto. ¿Para qué es útil esa información? Es útil porque cuando estás haciendo análisis de un texto, los diferentes autores tienen diferentes formas de expresarse y ellos utilizan las formas, las estructuras gramaticales de cierta manera, que hace distintivo su forma de escribir. Entonces uno puede hacer un análisis sobre la obra literaria de un análisis sobre la obra literaria de un autor, y haciendo ese análisis se puede dar cuenta que, dado un texto cualquiera, se puede discriminar el estilo del autor. Entonces, si yo conozco cómo un autor escribe y me colocan otro texto, yo puedo validar si dicho nuevo texto ha sido escrito por este autor. Eso es más o menos lo que se hace. Aparte de eso, también la relación entre las palabras permite hacer una forma de predicción del texto. Entonces, cuando usted está escribiendo en su celular, que le aparece como una propuesta de las palabras o de las frases que usted utiliza, esa propuesta se basa en modelos de predicción, pues, de palabras. Y lo único que hace es, dado un texto o la forma en la cual tú utilizas tu celular, él crea como una matriz en la cual se relacionan las palabras que tú escribes con las siguientes que normalmente se está escribiendo. Y entonces la predicción de texto se basa en que dada una palabra, cuál es la palabra que sigue, en virtud de que usted ya tiene un historial de uso de palabras en la forma en la cual escribes. Eso es normalmente lo que se hace. Entonces lo que nosotros queremos hacer aquí es dar esos pasitos hasta allá y entender cómo funcionan los algoritmos para predicción de palabras. Y asimismo, pues crear un algoritmo que haga eso, al menos haga, no predicción de palabras en sí, sino que haga la relación entre las palabras que existen en un texto. Después de que eso ocurre, vemos cuántas veces aparece una palabra relacionada con otra en un texto, y así se puede crear una estadística de esas relaciones, y con base en eso hacemos una propuesta de texto predictivo. Pero eso es como un proyectico más largo plazo. ¿Okay? Entonces vamos a intentar entender qué es lo que ocurre en un texto dado y cómo yo genero esas analíticas, cómo yo genero esas relaciones, y asimismo entonces vamos a intentar crear un algoritmo que funcione para eso. Hay varias estructuras que podemos utilizar. Hay unas estructuras que utilizan más memoria que otras, pero pues la idea es ver cómo podemos trabajarlas, y aparte de eso, no solamente trabajarlas, sino cómo podemos extraer información relevante de ellas. ¿Ok? Eso es como lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, duda al respecto. ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Igual les queda el video para referencia y asimismo el material de trabajo que voy a crear ahorita. ¿Okay? Primero les agradezco la participación, y pues este nuevo proyectico está más tendiente hacia lo que es
inteligencia artificial, y esto ya específicamente cuando hagamos predicción de palabras es un tipo de inteligencia artificial basado en algo que se llama probabilidad. ¿Okay? Y más que todo procesos estocásticos, que eso es cómo van apareciendo las palabras en un texto. ¿Okay? Bueno. Ahorita me están enviando unas comunicaciones por aquí, ahorita más tarde las respondo. Entonces comenzamos entonces. Yo les voy a plantear el problema y luego entonces vamos a verificar cómo funciona. ¿Okay? Déjenme aquí, coloco un visor para poder estar, para poder ver que ustedes también reciban la misma información. Y silencio. Ahí solamente para revisar que la cosa esté funcionando bien. Muy bien. Así. Ok. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces vamos a primero hacer la estadística. Primero a ver cómo crear un vecindario de palabras. ¿Listo? Crear un vecindario de palabras. Entonces, crear un vecindario de palabras. Ok. ¿Qué es un vecindario? Primero que todo. Entonces, vamos a hablar acerca de un concepto que se llama grafo. Grafo. Escribámoslo bien. Este concepto es muy útil en matemáticas y les permite a ustedes crear o establecer múltiples relaciones entre diferentes objetos. Entonces, un grafo está formado por objetos llamados nodos y aristas. La idea es que una arista conecta dos nodos. ¿Listo? Eso es, conecta dos nodos. En general, un grafo se representa así. Su representación se puede ver como así. Entonces, yo tengo estos puntitos, así. Los llamamos nodos y a estas cositas acá las llamamos aristas. ¿Okay? Así. Llamamos esto así, digamos que es así. Llamamos este grafo. Ese es un grafo. ¿Okay? Es muy sencillo, es un dibujito donde tenemos puntitos. A esos puntitos, a estos los llamamos nodos y a estas cosas acá las llamamos aristas. Y entonces los nodos están unidos por medio de aristas. Y usted puede tener tantos nodos como quiera y las aristas nos dicen cómo se unen esos objetos. Este tipo de grafo, hay dos tipos de grafos principales. Grafos no dirigidos. Hay dos tipos de grafos. Los no dirigidos y los dirigidos. La diferencia entre los dos, la diferencia es que en los dirigidos, yo le iba a admitir que pues ay, a Gaby, qué vergüenza. Le dije que no. Si alguien conoce a Gaby, por favor, la llama a esa ahorita sí. Qué vergüenza. Gabriela, ¿estás ahí? Ah, hola, Gabriela. Excusas, que se me fue el dedito y leí la primera vez y no ingresar. Qué vergüenza. Tranquilo, disculpe que no había visto la hora y me había olvidado por completo. No, me imagino, es que están descansando, ¿no? Se supone. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces estamos hablando acerca de grafos, porque vamos a introducir un nuevo concepto en el análisis de textos.
Entonces, hay grafos no dirigidos y hay grafos dirigidos. La diferencia entre estos dos es que en los grafos dirigidos las aristas tienen una... diferencia es que en los dirigidos las aristas tienen una dirección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener este grafo, como yo les dije, este es un grafo, tenemos nodos y aristas, y puedo tener el grafo dirigido de esa cosita aquí, y en el grafo dirigido lo que hago es, no solamente tengo los nodos y las aristas, sino que también tengo algo extra, que se llama dirección. ¿Okay? Por ejemplo, esto así, y cada una de estas cositas pues tiene una dirección específica. Entonces este va acá, así, o sea, estoy colocando cosas al azar, ¿no? De esta manera. Entonces a eso se le llama un grafo dirigido. El anterior, este es un grafo no dirigido y este es un grafo dirigido. Entonces, muy bien. En el caso de grafos no dirigidos, estos aquí, llamamos vecindario a todos los objetos con los cuales está relacionado un nodo con otro. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta acerca de lo que es un grafo? Porque un grafo es eso. Ya después vienen las cosas interesantes. Si yo le doy propiedades a las aristas, ¿qué cosas puedo medir del grafo? Si yo le doy direcciones, ¿qué cosas puedo medir del grafo? ¿Listo? Ya vienen preguntas más interesantes. Que ustedes ven en un curso que llama Matemáticas Discretas acá en la universidad. Entonces yo les estoy dando una ideita de qué significa. Y ahorita, con base en esta idea, vamos a construir relaciones entre palabras y las vamos a representar como si fueran grafos. ¿Okay? Entonces, vamos a llamar vecindario, vamos a llamar al conjunto de nodos a los cuales está unido un nodo por medio de aristas. ¿Listo? A eso lo vamos a llamar. Ah, ojo, aquí por ejemplo no le hemos dado nombres a los nodos, ¿cierto? Ninguno de estos nodos tiene nombre, pero estos nodos en la vida real podrían representar cosas como una ciudad, como ciudades, y esto de que está aquí, los caminos que unen esas diferentes ciudades. Podrían representar relaciones entre una persona y otras. Por ejemplo, una de estas relaciones, una de estas líneas podría considerarse como si ellos se encuentran en el trabajo o si se encuentran o si son familiares. Así, por ejemplo, cuando uno tiene un árbol genealógico es un tipo de grafo en el cual pues se tiene un nodo que llamamos padre y de ahí pues ese nodo tiene hijitos y así sucesivamente. Entonces los grafos son muy útiles para organizar información y de hecho hay unas estructuras de datos que se organizan utilizando las propiedades de los grafos y que permiten la búsqueda más rápida de la información dentro de ella. También, por ejemplo, en inteligencia artificial, algunos juegos utilizan algo que se llama árboles de decisión, en los cuales cuando se da una jugada, se crean los posibles caminos de las otras nuevas jugadas y se busca aquel camino en el grafo, en el árbol de decisión que se crea por esa jugada, el camino que llevaría hacia la victoria. Entonces cada nuevo, hola, ¿cómo estás? Cada nueva jugada crearía un nuevo grafo que se actualizaría en el tiempo. ¿Okay? Dime, compañero John. Pregunta, ¿esta clase está asignada para este salón? ¿Este espacio está asignado para este salón? Sí. ¿Qué es la clase? Ajá. ¿Con qué programa estás tú en este momento? No es programa, esto es una actividad extracurricular llamada Club de Programación. Ok, pero no es... No es clase como tal, no. Sino que esto es una cosa que hacemos con extensión. Aquí hay estudiantes, en este momento hay estudiantes de colegios que están trabajando con nosotros. Ok, es algo de extensión, pero Ajá. no es... Ya. Bueno, igual, la universidad, pues que los estudiantes de la U no conecten a otra cosa. Pero sí. No, pero o sea, no es clase... No, clase como tal, no. Listo. Okay. ¿No te dijo que esto? Sí, por si acaso llega alguien. Okay. Bueno, entonces te estaba hablando así. Entonces,
se aplica en el árbol de decisión, se aplican diferentes rutas. Y uno, en un juego, cuando se crea un nuevo árbol de decisión, uno busca los lugares o el árbol que llevaría hacia la victoria, o en este caso el camino que llevaría hacia la victoria. Otra aplicación de los árboles es como los flujogramas. Un flujograma no es nada más sino un conjunto de rutas que se arman sobre diferentes procesos. En esos procesos podríamos, no sé, decidir, dar unas características de un dato, si dichas características van a permitir que se dé una propiedad o no. En este caso, supongamos que un dato corresponde a las características de una persona que es estudiante, va a la universidad, trabaja, entre otras cosas. O sea, cada una de esas características llena lo que es un dato. Y digamos que tenemos muchas de esos datos para diferentes personas en una población, y lo que queremos de esa población es, dada unas características o dado un dato con sus diferentes características, decidir si va a comprar, por ejemplo, un computador o no. Entonces, es posible crear un árbol, en este caso un árbol de decisión, que me permita a mí hacer una predicción sobre si, dadas las características de una persona, ella compraría un computador o no. Entonces, los grafos son bastante útiles, y más aún cuando ellos son dirigidos, tienen unas propiedades muy, muy interesantes. Pero entonces, en este caso, nosotros no le hemos dado nombres a los diferentes nodos. Y para poder establecer el vecindario en un grafo, lo que necesitamos específicamente, pues, es darle nombres a esos nodos. Recordemos que estas rayitas son relaciones entre los diferentes nodos y puede representar cualquier cosa. Como ya les mencioné, esto pueden ser personas, y estas cositas, las relaciones de parentesco entre ellas o las relaciones de trabajo entre ellas, o pueden ser ciudades, y estas cositas pueden ser los caminos que las unen. ¿Okay? De hecho, cuando ustedes ven en Cali tenemos el sistema mío, y cuando usted se monta el sistema mío, les muestra un mapita, y ese mapita les muestra las diferentes rutas. Las diferentes rutas están especificadas como si fuera un grafo. Es decir, no muestra el recorrido específico por todas las volteadas, por todos los giros a la derecha o a la izquierda que hace el auto, que hace el bus, sino que simplemente lo que muestra es en qué zonas pasa. Y lo muestra como una línea recta, a pesar de que el camino no necesariamente es una línea recta. ¿Por qué? Porque lo único que está representando es información. En este caso, esa información es sobre la ruta completa. ¿Listo? Entonces, así lo van a encontrar. Si ustedes, por ejemplo, llegan a ir a una ciudad donde haya metro, por ejemplo en Medellín, o bueno, van a una ciudad que tenga un metro mucho más, una línea de metro mucho mayores, como por ejemplo en Nueva York o en México, cuando lleguen allá van a ver unos mapas que les van a indicar hacia dónde van las diferentes líneas. Y esa línea, entonces, lo que hacen es conectar diferentes estaciones. Y eso también está representado por medio de un grafo. ¿Okay? Entonces, son bastante útiles. Entonces, vamos a llamar vecindario el conjunto de nodos a los cuales está unido un nodo por medio de aristas. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos el siguiente grafo. Supongamos que, entonces tenemos este grafo. El grafo que tenemos allá arriba, ¿no? Este grafo de aquí. Entonces, yo a este grafo, de manera arbitraria, porque es de manera arbitraria, lo voy a nombrar. En este caso, A, B, C, D y E. ¿Listo? Entonces, yo quiero establecer el vecindario de estos puntos. Quiero conocer el vecindario del nodo A. De acuerdo a esa definición, ¿cuál sería ese vecindario? Recordemos que es un conjunto. Entonces, como es un conjunto, yo lo escribo en notación de conjunto, que es con corchetes. ¿Cuál sería ese vecindario de A? Veamos la definición. Es el conjunto de nodos a los cuales está unido un nodo por medio de aristas. Entonces, yo quiero conocer el vecindario de A. ¿Cuál sería el vecindario de A en este caso? ¿Quién quiere participar? Todos se acostaron a dormir. Como Condorito. ¿Qué pasó? A ver.
¿Quién sería el vecindario de A? Profe, ahí no serían los tres, B, D y E, porque no se Exacto. conectan con los dos, no se conecta B, con los D dos y gráficos. E. Específicamente es eso, está bien, Gaby, eso es. Sí, sí. Hay que perderle el miedo. Si uno sabe, uno dice. ¿Okay? Y si no sabe, se equivoca, pues uno corrige. ¿Okay? Entonces, sí, específicamente son los nodos B, D y E. Es decir, A está conectado por medio de aristas con el nodo B, con el nodo D y con el nodo E. ¿Listo? Ahorita, ¿cuál sería el vecindario del nodo C, por ejemplo? ¿Cuál sería ese vecindario? B y D. Exacto, solamente B y D. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Ya sabemos que es el vecindario. En cierta manera, nosotros podemos expresar el vecindario de este dibujo o de este grafo que está aquí, pues, lo podemos escribir de una manera condensada. ¿Listo? ¿Cómo lo escribimos de una manera condensada? Utilizando un concepto que se llama matriz. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es así, creo una matriz, no es nada más sino como una tablita, ¿no? Ok, hago así. En donde esa tablita, lo que va a tener como label, van a ser los nodos, los nombres de los nodos. Entonces, en este caso, los nombres de los nodos, ¿cuáles son? Los nombres de los nodos son A, B, C, D y E. Ah, bueno, aquí me faltó. Agreguémoslo así. Y eso aquí, A, B, C, D y E. ¿Okay? Y entonces lo que nosotros tenemos que colocar en esta tablita es cómo están relacionados los diferentes nodos. Por ejemplo, el nodo A está relacionado por medio de B. Entonces, donde aparezca una arista que une dos nodos, pues entonces ahí mismo le colocamos un unito. ¿Listo? El nodo B está relacionado con C. Ah, pero veamos, aquí yo estoy mirando desde A, aquí es desde donde sale, este lugar es de donde sale una arista, hasta, y acá es donde llega. ¿Listo? Hay que ser juiciosos con eso, porque si yo hago algo distinto, pues entonces, dependiendo de si el grafo es dirigido o no, voy a tener una representación diferente. Pero en este caso es, yo miro aquí desde donde sale y acá hacia donde llega. Entonces, por ejemplo, hay una arista que sale desde A hasta B. Hay otra arista que sale desde A hasta D. Entonces, ¿dónde colocaría un 1? Lo colocaría aquí. ¿Listo? Porque sale desde A y llega hasta ¿dónde? Hasta D. Y por último, hay una arista que sale desde A y llega hasta E, iría aquí. De resto, como no hay conexión, por ejemplo, no hay conexión de A con A, porque A no se conecta consigo mismo, ni de A con C, entonces en esos lugares colocamos un 0. ¿Listo? Así es. Eso es un grafo. ¿Okay? Eso es una representación, forma matriz de un grafo. Miremos B. ¿B con quién está conectado? Ah, pues B está conectado con A. Entonces, hay una arista que sale de B y llega a A. B está conectado con C y B está conectado con D. De resto serían ceros. ¿Ok? Excusan un momentico, por favor. Tengo que mirar aquí algo que me llega información al WhatsApp, entonces tengo que revisar. No, nada, todavía no ha llegado nada. Nada, sí. Y nada que me tenga que preocupar. Esto aquí queda chiquitico, entonces más bien lo colocamos acá. Ok. Muy bien. Entonces miramos a ver C con quién está conectado. Y veamos que a mí en esta representación no me importa si yo antes ya había conectado A con B y luego B con A, porque lo que importa es desde dónde sale hacia dónde llega. ¿Okay? Entonces si yo me paro aquí, es desde dónde sale hacia dónde llega, hacia dónde me estoy conectando. Si yo me paro aquí, es desde dónde sale hacia dónde llega. Sale desde B y miramos hacia dónde se conecta. ¿Ok? Entonces, en este no hay ningún problema. En un grafo dirigido, a nosotros nos importará solamente desde dónde sale y hacia dónde llega, y no cuál es el punto de llegada y si yo me puedo devolver, ¿no? Solamente nos interesa desde dónde sale hacia dónde llega. ¿Okay? En un grafo que no es dirigido nos quedaría así. Y pueden haber más de una conexión. ¿Okay? No solamente una conexión simple, sino que pueden haber más. ¿Okay? Entonces vamos a ver, el nodo C, ¿con quién está conectado? ¿Está conectado con A? No, aquí va un 0.
¿Está conectado con B? Sí, está conectado con B. ¿Está conectado con C, o sea, con el mismo? No. ¿Está conectado con D? Sí, está conectado con D. ¿Está conectado con E? No, no está conectado. Y así sucesivamente. ¿D con quién está conectado? ¿Con A? Sí. ¿Con B? Sí. ¿Con C? Sí. ¿Con D mismo? No. ¿Con E? Sí. D está conectado con todos, ¿no? Excepto con el mismo. Y por último, E solamente está conectado con A y con D, y el resto lo colocamos en ceros. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Veamos que, dado un conjunto de nodos, si yo lo represento utilizando un orden, entonces voy a tener una matriz, o esta representación aquí de estos unos y ceros va a ser única. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a utilizar ese concepto de esta representación para establecer las relaciones entre palabras en un texto. ¿Por qué? Porque los nodos, recordemos que los nodos pueden corresponder a cualquier cosa. Entonces, en el caso de las palabras pueden corresponder, pues, en el caso de un texto pueden corresponder a palabras, y estas líneas nos pueden decir con qué palabras él se relaciona. ¿Listo? Ahorita vamos a revisar eso. Muy bien, esto en un grafo que no es dirigido. En un grafo que es dirigido, haríamos algo similar, pero solamente nos interesa el lugar de salida y luego el lugar de llegada. ¿Okay? Entonces, digamos que fuera este mi grafo, y le damos dirección. Entonces, coloquémosle esta dirección aquí, esta dirección acá, y esta dirección acá. Coloquemos esto aquí y esto acá, algo así, y coloquemos este que va aquí y este que va acá. ¿Ok? Entonces, muy bien, si yo quiero hacer el vecindario de este grafo, ¿okay? Quiero hacer el vecindario de este grafo, hago de nuevo también una tablita, listo, voy a colocar la tablita aquí, hago mi tablita, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí lo mismo, 1, 2, 5 y por último aquí, último pedacito, ¿ok? Muy bien, entonces hago eso. Entonces, de nuevo, hago A, B, C, D, E. Esto iba hasta ahí nomás. Aquí me fui un poquito más. Muy bien, borramos esto aquí. Y por último, acá también hacemos A, B, C, D y E. En este caso, de nuevo, aquí colocamos desde dónde sale hacia dónde llega la arista. ¿A dónde llega? Entonces, por ejemplo, veamos que A está relacionado con B porque hay una arista que sale desde A y llega hasta B. Entonces, ahí colocamos 1. ¿De A hay uno que está relacionado con D? No, porque sales de D y llega hacia A, entonces no hay nada aquí. De A hacia D, hacia E tampoco. No, si de A hacia D hay uno, ¿no? Porque sale de A y llega hasta E. Aquí habría uno. De resto serían 0. ¿Sí ve que se modifica un poco la información con respecto a la que está aquí? Porque aquí no nos importaba quién era el de salida ni quién era el de llegada, pero aquí sí nos importa. Entonces, esto nos permite a nosotros representar de manera única cada grafo, teniendo en cuenta este orden, porque si yo cambio el orden también de los unos y ceros aquí también cambia. ¿Okay? Vamos a ver B. ¿B con quién está relacionado? Pues B está relacionado con C y con D. Entonces con C y con D. De resto sería 0. ¿Okay? Porque, ¿qué? ¿Hay una línea que sale desde B y llega hasta A? No, no la hay. Entonces, por esa razón, ahí habría un 0. A diferencia de acá, que sí había un 1 porque había una línea que simplemente salía desde B y llegaba a, que era esta misma, ¿no? Vamos a ver C. ¿C hacia dónde va? C no se relaciona con ninguno porque no hay una línea que salga de C y llegue hasta cualquier otro nodo. Entonces, esto de aquí sería C. D. ¿D con quién se relaciona? Pues se relaciona con C, A y E. Entonces, C, A y E. Y el resto sería 0. Y por último, E. ¿E con quién se relaciona? Con nadie. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Quería yo que aquí se hay gente así.
A veces uno no los ve y uno no sabe si están o no conectados. No fue una pregunta. Dime. ¿La dirección va para cualquier lado o es específicamente de izquierda a derecha? A cualquier lado, mira que esta va de derecha a izquierda, mira. ¿Ok? Mira, esta va desde D y sale hacia ahí, va hacia la izquierda. Se puede acomodar como quiera. La Sí, decisión. claro, en últimas, en este caso porque tenemos este jueguito, pero ahorita vamos a ver, vamos a intentar llevar esta representación a establecer el vecindario de palabras. En un vecindario de palabras lo que nos interesa es de dónde sale y hacia dónde llega. O sea, cuando yo escribo una palabra, entonces cuál va a ser la siguiente para poder hacer modelos predictivos. ¿Listo? Entonces, si yo tengo eso presente, tengo que tener una forma de determinar cuál era la palabra que estaba antes y cuál era la palabra que estaba después. Una forma muy basiquita de hacer esa representación es por medio de grafos dirigidos. ¿Listo? Entonces, sí es necesario tener en cuenta que no es que sea en el orden cualquiera, sino que es en el orden en el cual nuestro problema así lo exige. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer esa diferenciación con un problemita de palabras, que es lo que yo quiero que intentemos hacer el día de hoy. Si no lo logramos hacer el día de hoy, pues entonces al menos llevarnos la idea y intentar revisar más adelante con un algoritmo, a ver cómo hacemos esa cuenta, porque el problema es hacer las cuenticas. ¿Listo? ¿Cómo yo hago la cuentica de que una palabra está relacionada con otra en un texto y cuántas veces aparece esa cosa relacionada? ¿Okay? Esa es nuestra tarea el día de hoy. Entonces, muy bien. Dígame. ¿Quién levanta la mano? Creo. Ah, no. ¿Quién pregunta? No. Ok, vamos a ver quiénes están. Yo creo que aparezco como 5 veces aquí. 3 veces y hay 4 estudiantes. Muy bien. Aquí no hay nada, no. Continuamos entonces. Bueno. Entonces vamos a ver cómo yo encuentro relaciones entre palabras utilizando estos grafos. ¿Okay? Vamos a aplicar. Igual, cuando ustedes vengan aquí a la universidad van a encontrar muchos teoremas, mucha información sobre cómo se trabaja con grafos. Y más aún van a haber algunas preguntas relevantes que se realizan sobre los grafos, que ahorita no tiene sentido que nosotros abordemos porque eso ya es como teoría propia de la materia, pero sí vamos a ver un caso práctico de cómo utilizamos los grafos para hacer análisis de textos. ¿Okay? Entonces, muy bien. Aplicaciones de los grafos en análisis de textos. En particular, lo que a nosotros nos va a interesar aquí es la predicción de palabras. Predicción de palabras. ¿Ok? ¿En qué consiste eso? Entonces, cuando nosotros escribimos, normalmente lo hacemos en secuencia. O sea, las palabras en el idioma español tienen como, las oraciones más bien, en el idioma español tienen una estructura. Y esa estructura pues nos permite a nosotros determinar qué cosa debería ir después. Normalmente siempre en una oración que tenga una acción, bueno, en general todas las oraciones tienen acciones, pero hay unas donde es fácil identificar cuál es el sujeto que realiza la acción. Entonces, ¿qué tenemos? Normalmente tenemos un adjetivo, que es, tenemos un artículo que determina quién está haciendo la acción, tenemos el sujeto, tenemos un adjetivo calificativo, tenemos un verbo y luego tenemos un predicado, que es lo que sigue a la acción, o sea, qué es lo que está haciendo la persona o el sujeto de nuestra oración. Normalmente tienen esa estructura. Uno no esperaría que, por ejemplo, el verbo estuviera antes del sujeto. O sea, jugar Dani con Paula. Entonces, no es una estructura que nosotros utilicemos. Nosotros utilizamos una estructura, algo así. Dani juega con Paula. ¿Okay? Donde juega sería la conjugación del verbo jugar. ¿Ya? Es diferente en otro idioma. Por ejemplo, en el idioma inglés, para hacer algunas preguntas, primero colocamos
unos verbos que sirven como punto de partida. Por ejemplo, el verbo do, ¿cierto? To do, el verbo hacer. Entonces el to do sirve como un verbo de apoyo, un verbo auxiliar que nos permite a nosotros generar preguntas en inglés. Y entonces la estructura gramatical del inglés es diferente a la estructura gramatical del español. Nosotros normalmente damos por sentado el sujeto que está haciendo la acción, no la mencionamos cuando ya lo hemos introducido dentro de un contexto. Mientras que en inglés normalmente el sujeto que está haciendo la acción todo el tiempo se menciona dentro del texto. Eso es algo que ustedes van a ir aprendiendo, o bueno, en la medida que vayan aprendiendo idiomas o pues vayan revisando otro tipo de lenguajes. En el caso de los lenguajes de programación, también los lenguajes tienen una sintaxis, ¿no? A ese orden de las palabras se le llama sintaxis. Y entonces uno puede establecer unas reglas sintácticas y asimismo determinar si un lenguaje de programación está siendo bien escrito o no. Yo personalmente no conozco mucho sobre cómo se crea un lenguaje de programación, pero sí conozco algo acerca de lo que es la estructura gramatical de los lenguajes y qué cosas deben cumplir. Entonces, esas reglas lo que se hace es escribirlas de tal manera que se puedan chequear y verificar si un lenguaje, si al implementar un lenguaje de programación, este está bien escrito o no. Ahí es como, por ejemplo, cuando a nosotros nos aparecen los errores, cuando estamos compilando, cuando estamos ejecutando nuestro programa, nos dice, ay, es que aquí hay un error en la línea tal porque es un error sintáctico. Entonces, hace falta un elemento de la estructura, de la sintaxis del programa para poder que él se ejecute correctamente. Entonces, bueno, en este caso, la aplicación de los grafos de análisis de texto se utiliza para predicción de palabras. Por ejemplo, ¿cómo pasa eso? Nosotros normalmente escribimos las palabras de manera secuencial. Escribimos las palabras de manera secuencial. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Ah, pues lo hacemos así. Arranca con una palabra, vamos a llamarla W0 por W en inglés, que es Word, o sea, la palabra de inicio, y después de esa palabra de inicio viene otra palabra, un W1, y luego viene otra palabra, un W2, y así sucesivamente hasta llegar al final de la frase con una palabra W0. Pero ¿qué tiene esta estructura? Que primero viene W0, luego viene W1, luego viene W2 y así sucesivamente. Donde W sub I es una palabra, ¿cierto? Corresponde con una palabra. Vamos a llamarlo así, corresponde a una palabra. Entonces, por ejemplo, en este caso, un ejemplito así, podríamos tener la siguiente frase. Ejemplo, las rosas son rojas y las violetas azules. ¿Listo? Así. Entonces, ¿cuáles serían nuestras palabras? Pues nosotros cogemos esta estructura gramatical, ¿cierto? Y la partimos, vamos a colocarla en azulito para que se vea la diferencia. Y lo que hacemos es agregarle esta cosa. Veamos que si yo le agrego esto, que está aquí, al agregarle esas flechitas, cada una de estas cosas se convierte en un nodo. Digamos que en este caso, el conjunto de nuestro grafo sería una cosa muy sencilla, ¿cierto? Una cosa seguida de la otra. Y en este caso, entonces aquí sería algo de este estilo. ¿Listo? Donde cada uno de estos nodos se corresponde con una palabra. ¿Listo? En este caso, este de aquí se corresponde con la palabra las, este con la palabra rosas, este con son, este con rojas, y así sucesivamente. ¿Lo ven? Muy simple, ¿no? Eso que está allí es una relación directa entre una oración y un grafo. Y veamos que, por ejemplo, en nuestro caso, aquí, cuando nosotros escribimos esto, las rosas son rojas y aquí hay un error. Aquí ya le muestro por qué este error. Y las violetas azules es porque las que está aquí, veamos que ya se repitió acá. Entonces, este nodo y este nodo deberían representar el mismo objeto. Entonces,
si esto fuera una palabra diferente, nuestro grafo se correspondería de otra manera. Entonces vamos a ver la diferencia. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un grafo, si yo lo escribo esto como en un grafo, entonces sería así. Las rosas son rojas y aquí llega las, y de nuevo de aquí sale a otro lado, ¿no? Sale aquí, las violetas azules. Entonces, una representación más fiel de este grafo sería así. Las rosas son rojas y las violetas azules. ¿Listo? Sería de este estilo. Veamos que en este caso, si yo escribo el vecindario de este problema, pero que esto, como yo lo he representado en un grafo, yo lo puedo representar utilizando una matriz. Entonces, algo así, ¿cierto? De este estilo. Y entonces aquí yo puedo decir a dónde está conectada cada una de las palabras. Entonces, las rosas son rojas y las violetas, y por último aquí azules, ¿no? Voy a correr esto para arriba porque me quedo como muy abajo. Las violetas azules. ¿Listo? Entonces colocamos esto así, chan, chan, chan. Y entonces yo puedo expresar esa relación de palabras en términos de quién, en términos de cómo ellas están representadas en este caso, en el grafo. Entonces aquí no, las rosas son rojas y las violetas azules. Violetas azules. Entonces, ¿con quién está relacionado las? Pues esto es relacionado con rosas y violetas. De resto es cero. ¿Ok? Rosas viene después. Rosas, ¿con quién está relacionado? Es con son, ¿no? Entonces, con son. Son con rosas, las rojas, aquí. Y está relacionado, rojas está relacionado con y está relacionado con las, ¿cierto? Y violetas está relacionado con azules y azules con A. El resto sería cero así. Yo relleno esto. Digamos que esta contiene toda la información acerca de esa estructura gramatical. ¿Okay? Pero veamos que aparece el las, aparece dos veces. Mientras que hay unas relaciones que aparecen una sola vez. Y aparecen en ese orden, es decir, aparecen dos pares. Aparecen el par las rosas y las violetas. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos predecir? Podemos decir lo siguiente. Pues aparecen los siguientes pares. Los siguientes pares. ¿Qué quiere decir? Entonces, que las siempre le va a seguir, si nosotros solamente tuviéramos ese ejemplo, le va a seguir bien sea rosas o violetas. A rosas le va a seguir la palabra son. A son le va a seguir la palabra rojas. A rojas le va a seguir la palabra y. Y ahí le va a seguir las palabras las. Y luego sigue a violetas, le puede seguir la palabra azules, ¿cierto? Y creo que ya no más, ¿no? Esas son todas las relaciones que hay. ¿Listo? Entonces veamos que aquí nos muestran los diferentes pares. Entonces, cómo está relacionado, cuántos pares están relacionados con las. Aquí tenemos dos. Estos pares aparecerán una sola vez dentro de nuestro texto. Entonces, si yo solamente tuviera esto, ¿cierto? Como información, y yo escribiera la Y, ¿cierto? Para representar la I, ¿qué debería darse como texto siguiente? ¿Debería aparecer rosas? No, porque I no le sigue rosas. La única palabra a la cual le sigue I sería las. Entonces, por esa razón, yo escribo un is,
es probable que en mi texto la siguiente palabra que yo vaya a colocar es las. Si lo único que tengo es este ejemplo. ¿Ok? Entonces, así es como funciona más o menos el texto predictivo. Cuando yo escribo las, aquí, hay dos opciones. Puede que me aparezca rosas o puede que me aparezca violetas. Dependiendo de cómo sea nuestro texto predictivo, podemos generar 2 o 3 palabras. Entonces, en este caso, aparecerán de igual manera las rosas y las violetas. Entonces, yo escribo las en mi predictor de texto. Escribo las y que me saque las palabras con las cuales está relacionado. Entonces, las palabras con las cuales estaría relacionado serían rosas y violetas. Pero ojo, nosotros estamos haciendo aquí un conjunto de relaciones en términos de una palabra con otra, pero no necesariamente puede ser así. Puede ocurrir que cuando yo esté haciendo el análisis no sea qué palabra le sigue a su predecesora, sino que sea una frase completa, cuál sería la siguiente palabra que le sigue a la frase completa. ¿Okay? Eso es un análisis un poco más detallado. Aquí solamente estamos viendo relaciones entre una palabra y cuál es la que le sigue dado un texto. Pero en los grandes modelos del lenguaje, como ChatGPT, entre otras, cada vez que nosotros hacemos una consulta, lo que él hace es qué es lo que es más probable que ocurra. ¿Cuál es la siguiente palabra que debería mostrarse en el texto para hacer una predicción, dado que existe un conjunto de textos que él utiliza para establecer todas esas posibles relaciones? Ese conjunto de textos que él utiliza normalmente es toda la Internet. Entonces es muchísima información, ¿ya? Pero así es como podemos hacer un análisis de texto muy simplista, ¿no? Tomando una palabra y dado ejemplos de cómo yo construyo oraciones, determinar de manera más probable qué es lo que yo voy a colocar como texto predictivo. Por ejemplo, cuando yo comencé a utilizar el celular, este celular específicamente tiene un algoritmo de texto predictivo ahí. Cuando yo escribía una palabra, porque en este caso las predicciones que realizan estas cosas es solamente con una letra, ¿no? Yo doy una letra y entonces, dado esa letra, él me describe qué palabras pueden, con la frecuencia que yo utilizo esas palabras, cuáles son las palabras que van a seguir con escritas con esa primera letra. Aquí estamos haciendo la predicción de, escrita una palabra, ¿cuál sería la siguiente que es más probable que aparezca? Para texto predictivo de este caso, que está aquí, es dada una letra, ¿cuál es la palabra más probable que se escriba con esa letra que yo he presionado? Y obviamente, en la medida que yo doy más información, pues la búsqueda se depura un poco. Después de que se ha dado esa palabra, él me da como opciones las siguientes palabras que en la frecuencia de las palabras, del texto que yo genero, se utilizan o aparecen más veces. Por ejemplo, cuando yo le estoy escribiendo una nota a mi esposa, entonces yo le escribo, hola, mi hermosa esposa, le digo las cosas que tengo que hacer, te amo mucho. Y al final, cuando yo escribo, te amo mucho, esta cosa que está aquí predice qué es lo que yo voy a hacer. Y normalmente yo acompaño esa frase con mua, 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 mua. Entonces me escribo un montón de muas, por todo lado. ¿Okay? Entonces, esa es una forma en la cual se utiliza el texto predictivo y cómo funcionan algunos de estos algoritmos. No quiere decir que sea el algoritmo básico que funcione aquí, que dado una palabrita, entonces entregue una sola, ¿no? Puede que sea una cosa más complicada. De tal manera que en la medida que yo complique la apuesta de cómo hacer la predicción, pues se obtengan textos que sean más acordes a lo que nosotros normalmente hacemos o normalmente escribimos. Hay ejercicios bastante interesantes utilizando estas redes neuronales, estos textos predictivos, que es esos generadores de textos predictivos, que se pueden proponer, que se pueden proponer para hacer jugar con WhatsApp. Entonces usted escribe una palabra cualquiera y entonces usted, dada esa palabra cualquiera, le va a dar a la palabra que él predice, le va a aceptar a eso. Y entonces mire el texto que le está generando. Por ejemplo, va a hacer ese ejercicio con esto aquí. Entonces voy a colocar una palabra cualquiera. Voy a escribir, como él guarda parte de eso, él guarda el historial sobre las personas con las cuales yo estoy consultando y todo. Entonces voy a escoger a mi esposa. ¿Okay?
y voy a hacer un ejercicio. Bueno, aquí, bueno, este es porque el computador, este celular es el que me hace, porque el que no me hace es hombre, aquí coloqué mal. Y coloqué que me pregunta la meta, no, vamos a buscar aquí. Buscar a mi esposa. ¿Qué? O sea, que de mi esposa, bueno, ahí tenemos unas cositas ahí. Les muestro así por encimita, creería yo que lo pueden ver. Ay, no, esto no, sí, no, aquí arriba. ¿Listo? No sé si lo pueden ver. Ok, ese es el mensajito. Entonces voy a escribir una palabra, voy a escribir mañana. Entonces mañana, y vean que me aparece una predicción. Me aparece la palabra le, te, voy. Y entonces yo le voy a dar a la más probable. La más probable normalmente es la que aparece en la mitad, creería yo. Bueno, pero son 3 palabras. ¿Sí lo ven? Cuando yo escribí la palabra mañana, se me predijo tres palabritas extra. Y entonces yo puedo escoger alguna de ellas. Entonces, si yo presiono varias veces eso, puedo ver un texto, puedo ver a la primera opción, puedo ver un texto que se me genera. Aquí lo voy a generar sin necesidad de ver. O sea, va a ser así. Tan, 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 tan. ¿Listo? Y vean que él se va generando ese texto así como por sí solo, ¿no? Y vamos a ver qué generó. Mañana le doy la plata y me lo llevo para el otro día y le doy la mitad de los dos, le sería aplicable a los dos. ¿Claro? Ese fue un texto que se generó con base en ¿qué? Con base en este tipo de análisis, simple. Dado la recurrencia con la cual yo genero textos con mi esposa, en este caso, entonces él guarda las relaciones entre las palabras, crea cuántas veces o con cuántas palabras se relaciona una palabra dada y la frecuencia con la cual aparece esa relación. ¿Dónde lo guarda? Él lo guarda en forma de una matriz. Aquí, por ejemplo, en nuestro caso, las relaciones solamente aparecen una vez, ¿no? Porque pues el texto es corto. Pero yo podría tener un texto un poco más complejo y añadirle más ocurrencias a las relaciones entre palabras. Y asimismo, entonces, dependiendo de qué sea más probable, él me lanza la siguiente palabra más probable. Y así puedo comenzar a escribir a ver qué sigue. O sea, nunca he hecho el ejercicio así completo. Y puedo generar un texto que puede que tenga sentido o no, porque esto no necesariamente es un gran predictor, ¿no? Si solamente funciona de esta manera, entonces cualquier cosa puede pasar. ¿Listo? Así funciona. ¿Alguna pregunta? Vamos a borrar esto antes de que me vaya, porque lo vamos a decir a mi esposa, ¿y usted qué está comiendo por allá que me están enviando esos mensajes todos raros? Entonces, por eso. Borrar esto aquí. Que ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus propios celulares y se dan cuenta de los textos locos que les aparecen ahí, ¿no? Se utilizan bastante esta cosa acá. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros ahora? La idea de nosotros es hacer un predictor de texto. ¿Sí? Hacer algo que nos pueda generar el texto predictivo utilizando este concepto tan simple. Dado una palabra, ¿cuál es la probabilidad de que me aparezca otra? Dependiendo de un texto que yo le estoy dando como alimentación, pues, del cual yo parto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vamos a hacer, bueno, para llegar al texto predictivo todavía nos falta un poco, pero lo que sí podemos hacer es, dado un texto arbitrario, generar el vecindario de las palabras, ¿cierto? De manera que las palabras estén en un grafo dirigido y representarlo y describir la matriz. ¿Okay? Eso lo podríamos hacer, o sea, describir esta tablita que está aquí. ¿Listo? Describir esta tablita, cómo se llena esta tablita. ¿Okay? Vamos a tomar un texto sencillo y vamos a ver cómo funciona. ¿Okay? Vamos a tomar el texto de la canción de José José. Qué triste fue decirnos adiós. Esa. ¿Okay? Y vamos a hacer el análisis de ese texto.
¿Ok? Y lo vamos a hacer a mano. Y entonces cuando ya entendamos cómo funciona, lo pasamos a intentar describir usando el análisis que hicimos anteriormente de las palabras con la frecuencia que ellas aparecen, que vean que está muy relacionado con lo que vamos a hacer. Pero en este caso, mirar cuál es la palabra que sí. O sea, tenemos que hacer un análisis de textos y tenemos que llevarlo a una profundidad en la cual tengamos dos palabras, una que le precede y la otra que le sigue. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a coger un texto, voy a coger la canción El Triste, El Triste de José José, y vamos a colocarlo acá. Y voy a hacer el análisis, o sea, vamos a crear un algoritmo que me haga eso. ¿Listo? Y vamos a tomarlo hasta aquí. A ver qué cosas aparecen, ¿no? Vamos a ver qué tantas relaciones pueden haber, o sea, porque dependiendo del texto pueden haber muchísimas. Tomamos esa palabra, ese testico aquí y lo vamos a colocar acá. Vamos a ver si lo puedo colocar. Así está. Vamos a disminuir esto. Entonces, okay. Vamos a colocar en negrita. Ok, muy bien. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, ¿cuáles son las cosas que van apareciendo? Entonces, tomamos las primeras dos palabras que le sigue triste. Vamos a buscar en esta cosa qué otra aparece con qué y luego qué le sigue. Entonces, en este texto aparece cuántas veces esta cosa. Entonces, vamos a leerlo. Voy a leerlo por primera vez. Triste, qué triste. Aparece una, aparece dos, qué triste. ¿El otro dónde está? Que no, aquí no me sirve. Aparece aquí 3 veces. Y aparece aquí. ¿Ok? Aparece 3 veces esta relación. Entonces esto aparece 3 veces. Ahorita voy a ver con quién se relaciona. Solamente con qué otra palabra se relaciona. ¿Listo? No solamente con triste. Entonces vamos a quitar esto aquí. Esto lo puedo quitar así sin problema. Esta es la primera vez que lo hago y no me había dado cuenta. Entonces ya tenemos que triste, pero también que sigue con otras cosas. A ver, busquemos qué. ¿Qué aparece aquí? No, 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 no. Qué triste, vuelvo a aparecer. Vamos que tengo que buscar todas las posibles relaciones, ¿no? Donde aparezca que no. Entonces una de esas aparece no. Entonces que está seguido también de no. Vamos a ver cuántas veces ha aparecido, desapareció una vez. Entonces vamos a tenerla aquí, aparece una vez. Que no, vamos a ver otra. Qué triste, de gris, soledad, que de, ¿cierto? Véalo aquí. No sé qué de mi vida, sí, de. Entonces, que, luego le sigue un de. ¿Cuántas veces ha aparecido? Una vez. Y continuamos. Que de, ¿dónde me queda aquí? Que de, otra vez que no, ¿no? No, ese ya lo había leído. Era la otra cosa. Sí, aquí me perdí. Igual, que no ya lo había leído y me faltó que de. Vamos a ver qué otro queda por aquí. Pero siempre busco el qué triste y qué siempre. ¿Siempre? Entonces aquí habría siempre. ¿Cuántas veces aparece esa? Una vez. Entonces veamos que está relacionado con triste, que aparece 3 veces, con no, que aparece una vez, con de, que aparece una, y con siempre, que aparece una vez. Si yo, por ejemplo, escribiera en un texto, escribiera una cajita de texto así, escribiera la palabra que, ¿cuál sería el texto predictivo que me aparece aquí? Lo más probable que aparezca es que se me presente la palabra triste, ¿no? Porque pues es lo que más probable puede ocurrir. Entonces, si yo doy un que, entonces me va a aparecer ahí triste como primera opción. Y de manera diferenciada aquí me van a aparecer otras dos palabras, pero puede ser cualquiera de estas tres porque aparecen con igual frecuencia. Entonces, lo que hace este modelito, que es muy sencillo, lo que hace es relacionar el número de ocurrencias entre una palabra y la que le sigue. ¿Cuántas veces ella aparece pues que se llama, hombre, ¿cuántas veces ella aparece en el texto?
Eso es lo que vamos a intentar hacer. ¿Cómo tenemos que construir esa información? Podemos construirla en forma de una tablita, pero tenemos que definir cuál es el orden de esa tablita. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que va primero? ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es la otra? Así sucesivamente. ¿Ok? Porque tendríamos que hacerlo, ¿ya? Para poder determinar cómo llenar la tablita. Porque, por ejemplo, si yo lo lleno hasta aquí, entonces veamos que la primera palabra es que, la segunda palabra es triste, la tercera palabra fue, decirnos, adiós, y así sucesivamente. O sea, veamos que este texto vuelve y se vuelve larguísimo, larguísimo. Pero es una lista que yo puedo construir porque ya la hemos construido. ¿Dónde construimos esa listica? Pues la construimos la semana pasada para intentar sacar cuáles son las palabras que aparecen en un texto arbitrario. ¿Listo? Entonces sí la podemos construir. La idea es luego, bueno, como ya la puede construir, ¿con qué ella está relacionada? Entonces nosotros tomamos esa información y comenzamos a revisar por pares de palabras. ¿Listo? Da una palabra, ¿cuál es la que le sigue? Y así sucesivamente. Entonces tenemos que establecer como un orden de aparición de esas palabras. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo aquí escribo triste, ¿qué es lo que le sigue a triste? Entonces aquí aparece fue, qué triste fue. Entonces triste fue es una. Voy a buscar otra. Triste luce es otra. Creo que no aparece más. Triste todos. ¿Listo? Aparecen esas tres frases. ¿Okay? Y entonces la idea es intentar construir eso. Ese es el ejercicio que vamos a intentar hacer, intentar construir, al menos dejar propuesto, y luego entonces lo implementamos en el computador. Vamos que ahorita ya estamos yendo a una aplicación real, a una aplicación que normalmente nosotros utilizamos en los computadores todo el tiempo. En este caso, con las cosas con las cuales nosotros creamos mensajes. Entonces es una aplicación que podemos crear, yo considero que podemos crear fácilmente y que nos va a permitir a nosotros comenzar a construir propuestas de soluciones no sé, a chatbots o algo así. Porque este tipo de texto predictivo ocurre dentro de los chatbots. Cuando usted tiene un chatbot que es una cosa que funciona como si fuera un Instagram, pues, como si fuera un WhatsApp, y entonces usted habla con una empresa, y cuando esa empresa usted le hace una pregunta, entonces ella le genera a usted un conjunto de respuestas, dependiendo de cómo sea el chat, ¿no? Porque hay chat de WhatsApp que lo que uno hace es simplemente interactuar, y entonces él le dice presione sí, presione no, y eso lo lleva a diferentes menús. Ese tipo de chat no queremos. Queremos un chat que nos responda de tal manera que sea lo más cercano a un texto real, o sea, a una forma en la cual se hable de manera real. Ese problema es un problema bastante difícil de resolver, pero que cada vez se mejora utilizando modelos de redes neuronales. Nosotros no vamos a crear una red neuronal, vamos a hacer algo mucho más simple, pero fue los primeros modelos que se generaron para hacer texto predictivo y que han sido tan exitosos, tanto así que todavía se utilizan en estos aparatos. No utilizan redes neuronales grandes porque esto no lo admite, pero sí se utilizan modelitos de esta predicción basados en algo muy sencillo como revisar cuántas relaciones entre palabras hay en un texto cualquiera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a intentar hacer eso. ¿Okay? ¿Qué deberíamos ver? Ok, entonces, en un texto, ¿cómo chequeamos que efectivamente la estructura del texto aparezca ahí? ¿Cómo testear que un par de palabras en un texto aparezcan? ¿Cómo lo podemos resolver? Yo aquí les voy a plantear algunas ideas, ustedes podrán trabajar en otras, y luego hacemos la comparación de las mejores ideas. Okay. Supongamos lo siguiente. Entonces, ¿cómo generar la tabla? ¿Cómo generar la tabla? ¿Listo? Porque esa es una pregunta válida. ¿Cómo generar la tabla? Primero que todo, necesitaríamos ver las palabras que van apareciendo, ¿okay? Porque ellas no aparecen todas las posibles relaciones, solamente algunas de ellas.
Y entonces con respecto de esas posibles relaciones que yo voy a ir llenando mi tablita. No tendría sentido chequear todas las posibles relaciones que hay. O sea, si yo tuviera todas las palabras listadas, verificar cuál palabra está primero y cuál está después. Porque eso me llevaría mucho tiempo dependiendo de si el texto es muy grande. ¿Cómo funciona eso? A ver, ¿cómo es el ejercicio? Entonces, supongamos que yo tengo, vamos a generar propuesta. ¿Cómo generar la tablita? Hago una propuesta. Supongamos que tengo listadas las tablas. Pongamos que tengo listadas las palabras. ¿Listo? Supongamos que yo tengo listadas las palabras. Entonces, mis palabras están aquí listaditas. Yo les podemos intentar hacer la propuesta aquí, la dejamos abierta y podemos consultarla para la siguiente semana. Pero supongamos que yo las tengo listaditas así. Entonces yo las tengo aquí separaditas, una detrás de otra. ¿Okay? Así. Digamos que sean un conjunto de palabras. Tal. ¿Okay? Y entonces yo voy a mirar por par. Entonces primero tomo estos dos pares, entonces tomo este cosito así. Yo sé que aquí, como mis palabras están listadas, aparecen una sola vez esos pares. O sea, aparece el par que con las, por ejemplo, que aparecería una vez este par. Qué triste, ¿cierto? Sería el primero. El siguiente fue, entonces yo sé que este no está relacionado con este, no va a corresponder con este mismo par. O sea, lo que quiero decir es esto, que si yo cojo esas dos primeras palabras y luego las muevo para verificar el siguiente par, pues no se va a corresponder. Supongamos que esto fuera aquí 1, 2, así. Fueran estas las palabras, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y esas fueron las palabras que aparecieron. Así yo las nombré de manera arbitraria, simplemente la llamé 1, 2, 3, 4. Si yo las tengo listadas y hago este ejercicio, ¿cierto? Miro los parcitos 1, 2, me va a aparecer una vez en el texto. Entonces yo tengo que buscar en todo el texto este parcito, el parcito 1 con el parcito 2. Ve el parcito 1, 2, la palabra 1 con la palabra 2. Entonces yo voy al texto, entonces cojo el primer parcito, voy al texto y busco esa relación. Busco que esté la palabra 1 seguida la palabra 2. ¿Okay? Pero vea que yo ya listé todas mis palabras. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando yo he listado todas mis palabras, puede ser que esta, que está aquí, como aquí yo ya conté cuántas veces aparecía, ¿cierto? Porque ese ejercicio fue el que ya hicimos, contar cuántas veces apareció una palabra. Veamos que no me va a mostrar si estaba relacionada, por ejemplo, con la palabra 9, ¿ya? Porque yo estoy buscando 1 con 2, entonces 1 con 2 voy al texto y la busco. ¿Y cuántas veces aparecerá 1 con 2? Pues bueno, es fácil obtener porque las dos primeras palabras son las que siempre tengo que testear. Pero cuando me aparece la tercera, ¿qué pasa si aparece 1 con 3? Entonces, ¿en dónde yo tengo que buscar eso? Pues tengo que buscarlo no en todo el texto, esa nueva palabra. Entonces, hacer esas comparaciones de dado un texto, buscar todas las posibles veces en donde aparece en el texto, se demora mucho. Entonces, nosotros tenemos que buscar una manera en la cual podamos construir nuestra tabla de una manera rápida. Aquí es como si ya tuviera todo el listado de palabras, entonces voy a comenzar a construir todas las posibles cosas que aparecen. ¿Listo? Pero eso hace que yo primero tenga que ver todo el texto, construir las palabras que aparecen, luego construir las secuencias de palabras, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, y eso crece, eso se hace muy grande en la medida que el conjunto de palabras crece. Entonces, ese tipo de aproximación no es muy útil cuando yo estoy intentando construir esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, otro tipo de aproximación es que yo vaya leyendo el texto y en la medida que vaya leyendo el texto vaya generando los pares. Y si el par ya fue generado, entonces no lo vuelvo a construir, sino que simplemente le añado su frecuencia ahí mismo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, arranco con qué triste. Entonces ya construí qué triste, apareció una vez. Luego sigue triste fue, pero ya no me devuelvo al texto,
¿sí no? Que luego sigue triste fue, entonces triste fue sería el siguiente, aparece una vez. Luego fue decirnos, entonces fue decirnos, aparece una vez. Luego decirnos adiós, aparece una vez. Y así sucesivamente y lo voy recorriendo. Pero cada nuevo par tengo que verificar si ya ha aparecido antes. Por ejemplo, aquí qué triste aparece una vez. El siguiente es triste fue. Mi pregunta, ¿es triste fue? ¿Triste fue ya apareció? Si ya apareció, tengo que volverlo a colocar en donde correspondía. Y si no, pues entonces tengo que agregarlo como nuevo par. ¿Sí lo ves lo que estoy haciendo? Entonces, en este caso, ¿qué hago? Tengo mi información de mi texto y voy construyendo los pares de palabras. Y verifico si en un listado ese par ya apareció. Y si ya apareció, le agrego la correspondiente frecuencia. Si no, entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo par y agrego un 1. Es decir, es el mismo problema que teníamos antes de encontrar nuestras palabras, ¿cierto? Pero en este caso no es encontrar una sola palabra, sino que es encontrar pares de palabras. ¿Listo? Y cuando hemos creado un nuevo par de palabras, porque los pares de palabras vienen uno seguido del otro, ¿cierto? Una palabra seguida del otro. Entonces, es ver que cuando yo estoy testeando un nuevo par, la palabra anterior se me actualiza con la palabra final y así sucesivamente. Esto se van actualizando con las siguientes. Es decir, en todo momento yo tengo que actualizar dos palabras que lo que van a hacer es ir cambiando sus diferentes lugares. Esta es 1 y esta es 2. Luego en el siguiente esta es 1 y esta es 2. Luego en el siguiente esta es 1 y esta es 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Tendríamos que hacer este chequeo. Y cada nuevo par que aparezca, entonces simplemente yo lo voy anexando como un par. ¿Ok? ¿Cómo vamos a añadir eso? Entonces, ¿cómo es? Tenerlas todo este listado funcionó, ¿listo? No podemos buscar los pares de palabras que están aquí, no, sino que podemos reutilizar la idea de generar la estadística de las palabras, pero en este caso buscando pares de palabras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, voy a continuar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Vamos a reciclar. Reciclamos, supongamos que tenemos listado de palabras, entonces aquí va el texto y busco esta relación. Entonces, si busco con ese modelo, con este modelo, buscando las diferentes pares 1, 2, 1, 3, así sucesivamente, buscando todos los pares, en el texto, se hace muy difícil. Pero podemos reciclar la idea y generar una lista con pares de palabras. ¿Listo? En este caso es una lista que no tiene una sola palabra, sino que tiene pares de palabras y de alguna manera ir actualizando esos pares de palabras y una lista con pares de palabras y tener otra lista con la frecuencia de aparición de los pares. ¿Listo? Eso es lo que podemos hacer. Podemos intentar hacer esa descripción. Ok, recordemos cómo funcionaba el algoritmo, cómo teníamos el algoritmo de la otra vez. Voy a hacer aquí un reciclaje. Ok, bueno, aquí en curso de programación, lo que vimos la clase pasada, esto fue hace mucho tiempo. Del ahorcado y el ¿no? Vamos a abrir este. Ok. Le da un texto, crearlo, y aquí habíamos escrito algo que se llamaba buscar par. En este caso no vamos a buscar par, vamos a buscar pares de palabras. Entonces podemos utilizar exactamente lo mismo. Y aquí hacer la estadística correspondiente. En este caso, palabras, vamos a irlas buscando porque estos son los pedazos que van a ir apareciendo. Y vamos a utilizar este mismo algoritmo, un algoritmo similar, pero entonces en este caso en palabras van a ser pares de palabras, no va a ser una sola, sino que van a ser pares de palabras, y tenemos que ver
cómo en este pares de palabras ir agregando términos. Veamos que aquí en palabras yo la dividí en pedazos, ¿no? Aquí no lo puedo dividir directamente en pedazos, sino que tengo que irla recorriendo las palabras. Entonces las palabras, en este caso la frase, cuando yo hago... no, podemos utilizar también pedazos. En pedazos yo cojo toda la frase y la divido, la separo, ¿cierto? Porque todas están separaditas. Están separaditas las palabras y entonces pedazos quedan separaditas todas las frases que aparecen ahí, todos los pares de palabras. Y lo que hacemos es movernos de a dos en dos y ir buscando esos parecitos de palabras que me aparecen ahí. ¿Okay? Podemos intentar hacer eso. Este algoritmo funciona, me parece que se puede adaptar y podemos utilizarlo para generar esa estadística. ¿Okay? Vamos a ver, entonces, a ver aquí. Esto no es aquí. Y se han desconectado. No, Gaby está ahí todavía. Yo pensé que se había desconectado, que aquí no lo había. Muy bien. Entonces vamos a intentar hacerlo. ¿Okay? Entonces vamos a reciclar este algoritmo. Vamos a buscar pares. Vamos a tomar este algoritmo y entonces, dado pares de palabras, buscar dentro de esa estructura si aparece ese parcito de palabras que buscamos. ¿Okay? Aquí yo puedo suponer que palabras es las listas de pares de palabras. ¿Okay? Entonces vamos a tomar voy a tomar ese algoritmo. Esto está aquí. Vamos a generar el algoritmo. Entonces, usamos una forma del algoritmo de búsqueda de palabras. Aquí el nuevo objeto que vamos a buscar es es un par de palabras. No es solamente una palabra, sino es un par de palabras. Igual Python me permite hacer esa comparación muy fácilmente. ¿Okay? O sea, si yo tengo un par de palabras, digamos A con B, y lo quiero comparar, quiero ver si es igual a otro par de palabras, ¿cierto? Digamos A1, A2, así. Quiero ver si esto es igual, entonces él hace la comparación de este elemento con este elemento y este elemento con este elemento. Vamos a ver si funciona así porque la verdad no lo he testeado. Entonces esto es Python how, algo así es que era. Python how y aquí show. Ok, vamos a utilizar room, muy bien. Y aquí, bueno, aquí está lo que habíamos hecho antes. Prueba, el main. Esto lo habíamos hecho con el principito. Y aquí tenemos la estadística y todo. O sea, podemos utilizar esto. Voy a ampliar esto un poquito. Y aquí le voy a colocar un poquito más grande esto. Ahí ya todos podemos ver. Muy bien. Entonces vamos a añadir aquí. Vamos a hacer un ejercicio con pares palabras. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Pares palabras. Entonces voy a hacer un ejercicio. Voy a suponer, aquí voy a colocar una palabra. Hago Juan. Y aquí hago Juan Pablo. Entonces Pablo. Juan Pablo. Y eso lo voy a llamar A. Ese primer par. Y luego voy a llamar B. Voy a hacer otro par. Entonces voy a hacer Juan, Pablo. Pablo. Y voy a hacer Juan. Voy a primero a ver si esto funciona. ¿Okay? Entonces voy a preguntar algo. Voy a preguntar. Print. Juan, A es igual a B. Mi pregunta. Okay, vamos a arruinar esto. Me dice que no me aparece. Hombre. Esta parte no. Yo no quiero esto, yo quiero otro. Bueno, el name. Vamos a cambiar esto para acá. Tengo que cambiar el nombre. No me dijo. Bueno. Voy a coger esto y lo voy a pasar para acá. Porque lo que está runeando es esta cosa que está aquí. Entonces voy a colocar aquí, esto acá. Esto, clase pasada. Clase pasada, vamos a colocar esto. Y aquí voy a hacer esta pregunta. Quiero hacer esto. Ahí lo que él hizo fue analizar eso. Entonces vamos a ver. ¿Es Juan Pablo y Pablo Juan iguales? Pregunto. Me dice que es false. ¿Qué quiere decir? Que A no es igual a B.
¿Por qué? Porque él hace una comparación de esta cosita con esta de acá, esta con esta con esta. No son lo mismo a pesar de que tienen los mismos elementos. Ahí te voy a decirle, es Juan así y aquí Pablo, porque si esto se puede hacer así, no simplifica el problema un resto. Es Juanpa, es A igual a B, me dice que es true. Entonces, pues vamos a cambiar de otra cosa. Vamos a colocar aquí Pedro. Juan Pablo es lo mismo que Juan Pedro. Vamos a ver. False. Entonces, muy bien. Pues funciona, ¿no? Nos permite comparar pares de palabras. Y eso es lo que queremos hacer en este ejercicio. Yo quiero comparar pares de palabras a ver si esto es ¿cómo se llama? Si esto me permite a mí ir generando todos los parcitos de palabras que yo quiero. ¿Okay? Entonces vamos a tomar un texto cualquiera, ya vemos que sí podemos hacer esta comparación. ¿Por qué? Supongamos que yo tuviera una lista, pares palabras. ¿Okay? Tuviera una lista de palabras, una lista de pares de palabras. Por ejemplo, yo aquí tengo Juan Pablo, control C, así. Juan Pablo como lista, recordemos que una lista se guarda aquí yo estoy colocando como tuplas, no, esto es otra cosa. Recordemos que las listas son utilizando los corchetes, ¿no? Esta sí, está aquí, hombre, está aquí. Estas son listas, ¿no? Ahí está utilizando una estructura que se llama una tupla. No vamos a utilizar una tupla porque una tupla no la hemos utilizado antes. Entonces, esto es una lista, ¿no? Entonces, yo voy a colocar aquí en mi lista, ¿sí? Okay. Bueno, aquí voy a hacer de nuevo la pregunta porque de pronto aquí Juan Pablo, pero a ver, ¿es esto? ¿Es esto lo mismo? Me dice, no, es false. A es diferente de B porque cambia. Aquí es Pablo, preguntemos. Me dice, ¿es true? ¿Son iguales? Sí. Muy bien. Entonces yo tengo aquí Juan Pablo y tengo aquí Juan y aquí Pedro. Y entonces quiero evaluar, veamos que aquí tengo una lista de listas, los pares de palabras y aquí tengo A, ¿cierto? Entonces yo quiero evaluar si esta palabra, si este par que está aquí se encuentra acá y quiero ver en qué posición está. Entonces, para eso voy a preguntar, voy a utilizar esta cosa de aquí, busca par. ¿Listo? Entonces, este tiene dos objetos, veamos aquí. Entonces, busca par. Voy a tomar esta función. Veamos que funciona igualito. Sigue funcionando igual. Aquí lo que hace es que yo cojo una lista donde tengo todos los pares de palabras y voy a buscar este nuevo par. O sea, puedo utilizar este mismo algoritmo. Y le voy a preguntar esto. Busca puspal y aquí le voy a despedir P. P va a ser A. Voy a buscar si esto está ahí. Ah, y aquí listo pares pal. ¿Listo? Veamos que tiene la misma estructura, es la misma función. Yo le voy a preguntar si efectivamente está ahí o no. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos cómo funcionaba. Yo dentro el par de palabras, o bueno, en el caso puspal, ¿cómo funcionaba? Funcionaba así. Yo tengo una palabra que yo quiero buscar en una lista de palabras. Y entonces quiero saber si ya está. Si está, me dice dónde está. Y si no está, me dice no, no está. Entonces yo sé que A está. ¿Y en qué posición? En la primera posición. Recordemos que como es una lista de listas, me tiene que salir la posición 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahí me dice, sale y me sale la posición 0, o sea, me dice dónde está. Vamos a colocar Juan Pedro. Pedro, entonces la B. Entonces debería salirme la segunda posición que corresponde aquí al 1, ¿no? Al índice 1. Entonces, nada, hace el algoritmo y me dice sí, es el 1. Muy bien. Y ahora voy a colocar una que no existe. Vamos a colocar Juan P. Así nomás. Le voy a decir que, a ver si existe aquí. Entonces hago la pregunta. Me dice que no está. ¿Verdad? Relativamente sencillo, ¿no? El problema aquí es que se va a demorar un poquito más porque tiene que buscar en listas. Entonces tiene que buscar que las listas sean exactamente iguales. Pero veamos que el algoritmo funciona muy bien. Puedo hacer exactamente eso. Ahora, el problema
es el siguiente, el problema es el otro algoritmo, en la estadística, porque en la estadística yo tengo que dar una frase, ¿no? En este caso la frase es el conjunto de palabras que aparecen ahí. Entonces, yo necesito, primero que todo, la frase la tengo que partir en pedacitos, ¿ok? Y tengo que crear el primer par de palabras, ¿ok? En este caso, el primer par de palabras se corresponde con la posición 0 y la posición 1 de las frases, ¿ok? Recordemos cómo funciona eso. Por aquí. Listo, cuando yo tengo una frase, en este caso, qué triste fue decirnos adiós. Y entonces yo la frase la parto, frase partir, ¿cierto? Por pedacito, split. Esto se hace, esta es la frase, ¿cierto? Así. Esto es frase, vamos a correrla para acá. Esto es frase. Si yo hago frase split, y le hago así por el espaciecito, ¿qué me queda? Me va a quedar una lista, me queda esta lista, me dice aquí qué, triste fue decirnos adiós, así, me queda esa lista, ¿cierto? Entonces yo tengo que crear mi primera par de palabras. Mi primer par de palabras, ¿quiénes son? Ah, pues son esta posición y esta. ¿Sí o no? Son los primeros pares de palabras. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, yo voy a coger esto y lo voy a guardar en la primer par de palabras. Entonces, palabras va a tener este primer cosito. Entonces, voy a tomar frase como ya la he splitado, entonces voy a colocarle aquí la primera posición y luego la segunda posición. Ese es mi primer par de palabras. Primer par. Y ahorita veamos cómo cambia el índice. Aquí hay dos índices, este índice de aquí y este índice de acá. Entonces yo tengo que ir cambiando mi índice de uno en uno, ¿cierto? Por ejemplo, mire, este índice de aquí yo tengo que cambiarlo para el siguiente, porque luego voy a ver el par de palabras triste fue, ¿sí o no? Entonces, tengo que tener dos palabras. Palabra, bueno, aquí cómo lo utilizábamos. Parecía, esto no. Bueno, aquí me aparecía, miento, en este de acá. ¿Cómo funcionaba eso? Entonces, en la estadística, ¿qué teníamos? En la estadística teníamos la primera palabra y teníamos veces, porque veces me dice las veces que aparece ese elemento. Entonces, muy bien, porque esto se corresponde con par de palabras. Como yo estoy guardando en par de palabras una lista de listas, entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía sigue siendo el primer elemento de ahí. Entonces, lo que me va a hacer es evaluar ese primer elemento. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, yo necesito buscar las nuevas dos palabras. Las nuevas dos palabras, ¿quién va a ser? Pues va a ser la siguiente palabra, que arranca en 1, y la que le sigue, que es un par. Entonces, sería agregarle a esto la siguiente palabra, que en este caso fue triste y fue el siguiente par de palabras. Y que me haga la búsqueda. Si no está, entonces que lo agregue. Y si sí está, pues, no, pero en este caso, esto de aquí, bueno, pues de hecho funciona prácticamente igual. Lo que pasa es que aquí está guardada en pedazos. Está guardada en esta frase. Y entonces tendríamos que buscar el problema aquí es porque yo estoy buscando en todos los posibles pedazos que hay. ¿Listo? Aquí lo que pasa es que cada vez que yo estoy creando un nuevo objeto, no, pero aquí verdad que yo lo sacaba en una variable que se llamaba var. No, es exactamente el mismo algoritmo. Lo único que tiene que cambiar aquí es que aquí en vez de agregar una sola palabra, agregamos dos. Eso es todo. Es exactamente el mismo algoritmo. Ya, pues, ya teníamos resuelto el problema y no me había dado cuenta. Entonces vamos a utilizar este mismo ejercicio. Voy a colocarlo aquí. Así. Y tenemos que crear exactamente lo mismo. O sea, aquí. Solamente que aquí vamos a hacer las modificaciones correspondientes. Listo, en la estadística tengo mi frase la divido, aquí voy a colocar en vez de colocar, no, vamos a dejarlo igualito, palabras,
aquí los pedazos, aquí las palabras, le voy a añadir el primer pedazo de palabras, que son el 0 y el que le sigue, pedazos, que es 1, el siguiente, estos son el primer par de palabras, yo tengo que guardarlo, ahí está bien guardadito, y a variable, y a veces la coloco un 1 porque este es mi primer elemento. Mi primer elemento está conformado por por un par de palabras. Ahorita esto va a ir de dónde hasta leen pedazos, pero tiene que ir no hasta el final, sino que tiene que ir un elemento menos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va hasta n-1, tenemos que restarle esto un 1. ¿Por qué razón no va a ir hasta el final? ¿Listo? Resulta que como yo voy a comparar dos pares de palabras, ¿cierto? Dos pares de palabras, yo solamente podré comparar hasta llegar a este lugar, decirnos y adiós. Digamos que este es el último lugar de la frase que yo he explitado, o sea, en este caso de pedazos. Es el último lugar. Pero yo no puedo generar una nueva palabra con este lugar y el que le sigue, porque el que le sigue no existe. Entonces yo solamente puedo llegar hasta un elemento menos, hasta un n-1, ¿listo? Solamente puedo llegar hasta ahí. Esto es n-1, hasta aquí sería hasta un n-2. Entonces la única forma de llegar ahí es no, ¿cómo se llama? Es no llegar hasta el final de toda la lista de pedazos, sino hasta un elemento antes. Esto me dice que yo debo llegar a un elemento antes. Entonces muy bien, aquí, de hecho arranca igualito, colocamos esto así. Y luego, a cada pedacito y yo le tengo que agregar la palabra que le sigue, pedazos y más 1. ¿Listo? Y ahí, así es donde ocurre. ¿Qué va a pasar aquí? Si esta nueva par de palabras está dentro de palabras, ¿cierto? Está dentro del conjunto de pares de palabras que yo tengo, entonces lo único que tiene que hacer es agregar al correspondiente lugar le tiene que agregar un 1 para calcular la frecuencia. En caso contrario, tiene que agregar el nuevo par de palabras al lugar donde estamos guardando el par de palabras. Entonces tendríamos que agregarlo aquí. En caso de que no esté. Aquí simplemente lo agregamos. Damos que ya habíamos resuelto el problema y simplemente es agregar aquí y más 1. Y ya. Este sería entonces nuestro algoritmo. Y ya funciona bastante bien. Vamos a colocarle una frase. Entonces yo aquí era así, frase, y voy a colocar aquí, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Y aquí voy a colocar, qué triste fue qué triste luce todo sin ti. ¿Listo? Así. Esa es mi frase. ¿Okay? Qué triste fue decirnos adiós, qué triste luce todo sin ti. Ve cuando nos adorábamos más, qué triste luce todo sin ti. Y ahorita yo quiero hacer, ¿cómo lo ejecutamos aquí? Bueno, aquí era porque lo estamos viendo desde un texto. Aquí le pedíamos que nos imprimiera la estadística, ¿no? Simplemente la estadística. Aquí le pedimos que nos imprima print estadística. Y le pedimos que lo haga sobre la frase. Listo, ya, se supone que eso funciona. Listo, ahí ya. Entonces, ¿qué apareció? Qué triste fue decirnos adiós, decirnos cuándo, adiós cuando nos adorábamos más que, triste luce todo sin. Esas son los pares de palabras que aparecen y veamos que sí son, vean. Qué triste es uno, triste fue es otro, fue decirnos es otro, decirnos adiós fue otro, adiós cuando, ¿cierto? Adiós cuando nos adorábamos más, cuando nos adorábamos, cuando nos adorábamos, luego adorábamos más,
adorábamos más que, qué triste, no, qué triste ya fue, vean que no lo vuelve y lo escribe porque ya lo escribió aquí, ¿cierto? Ya está, qué triste, la otra palabra es triste luce, luce todo, todo sí y sin ti, ¿no? Sin ti. Y vean que ahí nos muestra la estadística. Este parcito de palabras aparece 2 veces, este parcito de palabra aparece 1 vez y así sucesivamente todos. ¿Sí? Funciona bastante bien, ¿no? Entonces, este nos va a permitir a nosotros crear esa tablita que nosotros queríamos. ¿Ok? Bueno, porque ahí ya basta con eso, porque lo único que hay que hacer es, dado una palabra, entonces buscamos siempre la primera palabra que aparece aquí y determinar cuál es la siguiente palabra más probable. Puede que aparezca qué triste y aparezcan muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ver otro en donde aparezca un qué. Bueno, aquí aparece qué al final, pero no hay otro. Vamos a hacer varias palabras que aparezcan aquí otro. Vamos a hacer otro intento. Qué triste, qué amable, qué inocente, qué triste, aquí va a doblar, qué triste, qué inocente. Entonces vamos a ver qué aparece con esa estadística. Entonces hace el ejercicio y me dice, qué triste, ¿cuántas veces aparece qué triste? Qué triste aparece 1 vez, 2 veces, ¿no? 1 vez, 2 veces. Triste que, ¿cuántas veces aparece? Triste que, y triste que aparece 2 veces. Aparece que amable aparece 1 vez, amable que aparece 1 vez, y así sucesivamente. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar ahí por el día de hoy. Me parece que es un buen ejercicio. Por el momento estamos creando estas relaciones. Se pueden preguntar qué pasaría si en vez de tener pares de palabras, qué pasaría si yo tuviera... y de hecho aquí, porque lo estoy presentando así, pero podríamos presentarlo de otra manera, ¿no? Lo estoy presentando como duplas, como duplas, una palabra y otra, pero podríamos presentarlo como pequeñas frases, ¿ya? Para poder hacer la generación de texto. Pero bueno, espero que les haya interesado esto. Nosotros podemos generar frases ya no solamente con 2 palabras, sino luego con 3 palabras. ¿Qué cosa tendríamos que modificar? El algoritmo sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Con 3 palabras tendríamos que agregar 3 pedazos y aquí llegar 2 lugares atrás antes y así sucesivamente. Sería prácticamente el mismo algoritmo y lo único que modificaría aquí sería la nueva palabra que agregar. Pero es un algoritmo que, veamos que nos ha funcionado bastante, es un algoritmo que implementamos, primero que todo, en el juego del ahorcado, y veamos que ya tenemos 2 problemas a los cuales lo podemos aplicar y más aún. Uno de ellos ha tenido aplicaciones en la generación de texto automático en los celulares. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar ahí. Espero que les haya gustado. Antes de irse, por favor, me firma la asistencia. Ya se las comparto. Entonces, aquí. Se las comparto por el Meet. Y ya les envío el resto del material. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, ¿todo quedó más o menos claro? Sí, todo bien. Ok, listo. Veamos que ya vamos avanzando bastante, o sea, ya tenemos, ya podemos comenzar a generar modelitos de lenguaje. O sea, podemos la próxima vez podemos intentar, dado un texto grande, es que el problema todavía es que no hemos refinado el texto, ¿no? Pero dado un texto grande, refinarlo, ¿cómo sería la predicción de texto utilizando este algoritmo tan sencillito? ¿Cómo sería la predicción de texto teniendo un selector aleatorio? ¿Listo? Podríamos intentar. Pero hasta ahora me parece que va bastante interesante y ya nos hemos arrimado a una rama de la inteligencia artificial que es muy, muy, muy interesante, se emplea en muchos lugares.
y estos fueron los primeros modelitos que se trabajaron, y me parece que la forma en la cual se puede generar el análisis, o sea, generar esa estadística, son algoritmos muy simples, porque son muy sencillitos de hacer, ¿no? Y más aún, que aparte de que son sencillitos de hacer, se implementan en muy pocas líneas. Entonces podemos generar algo un poquito más robusto. ¿Okay? Ahí les dejo. Les pido resolver este ejercicio. Bueno, pues, primer par de palabras. Bueno, aquí no he sido muy explícito porque prácticamente todo lo he explicado en el algoritmo, pero quedaría como una actividad generar un algoritmo para hacer estadística de no un par de palabras, sino una tripleta de palabras. Tripletas de palabras en un texto. ¿Listo? Esa sería como la actividad. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que modificar en nuestro algoritmo para que se logre una tripleta de palabras? Se logre hacer la estadística de una tripleta de palabras. ¿Ok? Ese sería. Digamos que el algoritmo es exactamente el mismo, ya que BuzzPal sigue siendo la misma cosa. La gran ventaja aquí es que este tipo de pregunta se puede ejecutar sobre pares de palabras. Si no se pudiera ejecutar sobre pares de palabras, tendríamos que haber generado una solución que nos pudiera hacer esta comparación. ¿Ok? Eso tendríamos que haber generado. Pero pues por el momento se puede hacer. Otra pregunta sería ¿cómo hace esa comparación? O sea, preguntarnos cómo funciona esa comparación. ¿Okay? Entonces, eso lo podemos revisar la próxima semana. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. Yo no les mostré, no les estaba mostrando nada. Yo aquí, estaba todo emocionado. Y aquí, por ejemplo, bueno, esta es la actividad, generar un algoritmo que haga para hacer estadística de tripletas de palabras en el texto. Y aquí, una de las preguntas que yo les estaba haciendo era con respecto de esto de aquí. ¿Cómo funciona o cómo hace este objeto para hacer la comparación, para determinar si dos cosas son iguales? Porque no es obvio. O sea, cuando nosotros tenemos diferentes objetos, que él haga la comparación entre ellos y me diga si son iguales o no, se tiene que verificar algunas condiciones dentro del sistema. Entonces, habría que hacer la pregunta de cómo funciona. ¿Okay? Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Y por favor, diligencien la asistencia, por favor. Okay. Bueno, profe, Chao. gracias. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao, profe, que la haya bien. Chao.